¿Les parece si iniciamos este día con una oración? Pero vamos a hacer esta oración un poco diferente en esta mañana. Si usted tiene a sus hijos ahí al lado suyo a su familia, extienda su mano sobre sus hijos y oremos, dándole gracias al Señor por la vida de nuestras familias, por el hecho de que estamos juntos, de que todos estamos con esa salud y con el poder bienestar de parte del Señor de estar unidos en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu compasión, por tu misericordia, porque tu palabra dice que tus misericordias se renuevan cada mañana. Y esta mañana, Señor, vemos que tu misericordia se renovó con nosotros y nos diste la oportunidad de ver un nuevo día, de ver a nuestros hijos, de ver a nuestros cónyuges. Y te damos gracias por eso, Señor. Gracias, Padre, por ese don tan precioso de la vida. Gracias, Padre, por este día tan hermoso, porque hay un sol esplendoroso, porque a pesar de que anoche y en la madrugada nos cubría una lluvia bien fuerte, esta mañana decidiste con tus dedos despejar el cielo y abrirlo para nosotros. Gracias, Padre. Te amamos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, damos gracias al Señor en este precioso día. Todos sean bienvenidos. Voy a leerles una carta bien especial. Hoy la palabra que el Señor puso en nuestros corazones se llama lentes color rosa. Y antes de comenzar, quiero leerles una carta que a mí me impactó muchísimo. Me impactó esta carta mucho cuando la leí. Probablemente a usted también le vaya a impactar. Es una carta de una hija para unos padres. Ustedes no sé si conocen la metodología en Estados Unidos. En Estados Unidos resulta que hacen una serie de, cuando los hijos van a la universidad, ellos salen de la casa, parten de la casa para la universidad donde tienen que estar. En esta parte de la universidad, ellos por lo general las universidades en Estados Unidos quedan a distancias muy largas, entonces se apartan de sus padres hasta los fines de semana o hasta los días de familia que ellos llaman y pueden volverse a reunir. Y resulta que pues en esa época todavía se usaban las cartas para comunicarse con los padres. Y dice, una carta para mis padres, es de una chica para sus papás. Dice la carta, ojo papis, por ningún motivo alcen su teléfono para llamarme antes de terminar de leer la carta completa, por favor. Léanla toda. Queridos padres, sé que he estado en muy poca comunicación con ustedes en este último mes, pero han sucedido muchas cosas. La torre donde estaba hospedada se incendió y la puerta de mi dormitorio quedó bloqueada por el incendio, de tal manera que no pude salir. No tuve remedio más que saltar por la ventana de mi cuarto y quedé inconsciente por 15 días, debido a un golpe que me di en la cabeza. Pero no se preocupen, el conserje de este lugar ha sido como un ángel para mí. Fue el que me recogió y me llevó a la clínica más cercana. Él estuvo pendiente todo el tiempo de mí. Él muy amablemente me ofreció su casa. No es un lugar muy lindo, pues él vive en el sótano del edificio, el edificio principal de la universidad. Casi no entra luz. Es un poco húmedo y frío, pero con el amor de ambos logramos sortear la dificultad. Tuve que aplazar la universidad debido a que serán 9 meses cuidando de mi embarazo. Eric es un chico muy trabajador y me ama. Sé que a ustedes quizás no les agrade su color de piel. Él es africano. Tiene costumbres arraigadas a su hogar, pero que podemos enseñarles del amor de Cristo y sé que también todos juntos podremos resolver nuestras diferencias.
Vamos a dejar hasta ahí, porque la carta hasta ahí pues es bastante impactante. Y vamos a poner en suspenso cómo termina la carta y toda esta parte, mirando cómo va a terminar la conclusión de esta carta. Quiero que pues vayamos entonces a Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo, vamos a leer desde el versículo 14. Y yo les voy a pedir a ustedes en casa que cuando tengan el tiempo suficiente allá en su devocional, por favor, lea todo el capítulo completo de Segunda de Reyes, el capítulo 6. Es una historia muy interesante. De hecho, Reyes es uno de los libros, a mi parecer, muy interesantes porque habla del gobierno de los hombres. Cuando el hombre le pide a Dios que no quiere ser gobernado por él, sino que mejor le ponga reyes para que lo gobierne. Y es interesante cómo podemos darnos cuenta cómo el pueblo de Israel empieza a sufrir las injusticias, los errores de ser gobernados por los hombres y no por el Señor. Entonces, Reyes, en sí, Primera y Segunda Reyes, son unos libros fascinantes de historia bien interesantes. Y habla de los profetas, que eran las voces de Dios a través de ellos, hablando y comunicando su palabra. Entonces, resulta que aquí en este capítulo, el rey de Siria nos describe cómo el rey de Siria tiene un conflicto directamente con Israel. Ellos querían conquistar toda esta parte de esta tierra, los robaban sus ganados, sus cosechas. Y resulta que Eliseo, que era el profeta que había quedado en esa época después de Elías, logra avisarle al rey antes de que los sirios lo ataquen. Entonces, antes de que Israel fuera atacado, Eliseo enviaba una palabra al rey diciendo, ojo, que lo van a emboscar por este lado. Mire que por aquí lo van a atacar. Entonces, Israel lograba sortear esos ataques del rey de Siria y podían escapar. Entonces, el rey de Siria estaba muy consternado, tanto así que le dijo al ejército de él, vengan ustedes, ¿hay algún traicionero dentro de nuestras tropas? Y resulta que uno de ellos dice, no, señor, aún las cosas más secretas que tú dices en tu recámara, este profeta ya lo sabe. Entonces le dice el rey de Siria a su capitán o a su siervo mayor, entonces tenemos a quien debemos matar o a destruir, es a este Eliseo. ¿Dónde está él? Entonces le dicen que él está en Dotán. Ahí les resumo parte de la historia y vamos a empezar a leerlo desde el versículo 14. Ya el rey de Siria sabía que Eliseo estaba en Dotán. Entonces, ¿él qué hace? Pues él va a armar un montón de ejército para ir a capturar a un solo hombre. El versículo 14 del capítulo 6 de Reyes dice, entonces envió allá, a Dotán, caballos y carros y un numeroso ejército, los cuales llegaron de noche y rodearon la ciudad. Y cuando el criado de Eliseo madrugó para salir, he aquí un ejército con caballos y carros rodeando la ciudad, y el siervo le dijo, ay, señor mío, ¿cómo haremos? Pero él respondió, no tengas temor, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo diciendo, oh Jehová, abre sus ojos para que él vea. Jehová abrió los ojos del siervo y miró, y he aquí el monte estaba repleto de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando bajaron contra él, Eliseo oró a Jehová y dijo, hiere a esta gente con ceguera, te ruego. Y él los hirió con ceguera total conforme a la palabra de Eliseo. Entonces Eliseo les dijo,
Este no es el camino, ni esta es la ciudad. Síganme y yo los llevaré al varón que ustedes buscan. Miren el Eliseo tan astuto. Los condujo a Samaria y cuando llegaron a Samaria, sucedió que Eliseo dijo, oh Jehová, abre los ojos de estos para que puedan ver. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y he aquí estaban en medio de Samaria y al verlos el rey de Israel le dijo, ¿acaso los mataré, padre? Le decía el rey de Israel a Eliseo. Y él dijo, no los herirás. ¿Matarías tú a los que te capturaron con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que ellos coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces, miren esta historia tan interesante. Yo no sé si a ustedes les han dicho alguna vez le dijeron, la vida no es color de rosa. Nuestras madres quizás nos dijeron a nosotros, no, mijitos, la vida no es de color de rosa. ¿Cierto que sí? Esa frase es como muy particular con las mamás o con las abuelitas para explicarnos que la vida tiene sus más y sus menos. ¿Cierto que sí? Entonces, cuando leemos esta parte de estos reyes, esta parte de esta historia tan fascinante, hay algo que a mí me llama la atención y dice, ay, Señor mío, ¿cómo haremos? ¿Será que a usted no se le hace parecido esta frase cuando nosotros decimos de pronto, estamos enfrentando situaciones difíciles, como el pago de no sé, de algo urgente que tenemos que, ay, Dios mío, ¿cómo haremos? O de una enfermedad, Dios mío, ¿cómo haremos? De alguna circunstancia complicada, ¿qué es lo que hacemos? Ay, Dios mío, ¿cómo haremos? Decimos la misma palabra de Jesse. Jesse es el siervo de Eliseo. Y Jesse, su original, es decir, el significado de su nombre, quiere decir Valle de la Visión. Qué interesante. Y resulta que él estaba totalmente asombrado y asustado. Piense usted que si nosotros nos asustamos cuando le debemos a alguien y viene a cobrarnos y nosotros decimos, ay Dios mío, ¿cómo haremos para pagarle a esta persona o para pagarle al banco o para pagar los recibos? Ay Dios mío, ¿cómo haremos? Y resulta que pues él también se expresó como nosotros en muchas de las circunstancias tenemos, ¿qué haremos? Y mira a Eliseo y le dice, ¿qué vamos a hacer? Y Eliseo le dice a él, se voltea, y miren lo que me encanta esta palabra que le dice Eliseo a él. Él le responde, Eliseo, está en 2 Reyes 6:16, pero él respondió, no tengas temor, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos, le dice Jesse a Eliseo. Eliseo le dice a Jesse. Y entonces imagínense en esta circunstancia. Entonces el otro puede que se voltee mirando diciendo, pero este señor, ¿qué le pasa? Mire, estamos rodeados por todos los montes, con arcos, flechas, nos van a disparar, nos van a matar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cómo me va a decir él que son más los que están con nosotros? ¿Cómo nos vas a decir con él? ¿Cómo nos va a decir en una circunstancia que más son los que están con nosotros cuando mi hijo está enfermo o cuando mi hijo está en el hospital con un diagnóstico muy delicado, cuando nosotros mismos tenemos diagnósticos muy complejos a nivel de salud? ¿Y cómo puedo decir yo enfrentándome a esa realidad, pero son más los que están con nosotros? O no sé si a ustedes quizás les enseñaron una frase que es muy común. Y a nosotros, cuando recién comenzamos en este caminar de la vida en Cristo, nos decían, mira, si tú eres líder, siempre hay que mantenerse firme. Nosotros no podemos mostrar nuestros sentimientos ni nuestras emociones ante los demás. Así que si tú estás mal, pues en lo secreto resuelve tus circunstancias. Así que si usted estaba muy mal, no se podía uno expresar ni nada. Entonces comenzó como esa tradición que si alguien le preguntaba a usted, ¿cómo está? Y uno que respondía inmediatamente, muy bien, mejor que bien, excelente.
más allá de lo mejor, muy, muy bien, ¿cierto? Y usted muerto de hambre, con los niños en la casa muertos de hambre, enfermo quizás, pero eso sí, bien en una expresión excelente. Y esto no está mal, pero fue una idea que se nos vendió por años de que no podríamos expresar lo que realmente estábamos sucediendo. Entonces, no sé, en lo personal, si tú estás pasando una circunstancia difícil, nos enseñaron a decir, no, no te quejes, no te quejes, no digas nada. Mejor alaba al Señor y ya, y ya, ya. Y como que olvidamos lo que nos dicen los demás. Ahora, pero ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer eso si de pronto en la casa están las circunstancias difíciles? Mi esposo o mi esposa están complicados, mis hijos son una bendición del cielo, hacen daños por todos lados, se portan mal, mi suegra viene cada 8 días a visitarme. Mentiras, esto es un chascarrillo y le envío un beso a mi suegra que ella nos ve por diferido después. Eh, entonces, si te duele algo o algo está pasando en tu realidad, no te estoy invitando a que lo niegues o a que también te quejes, ¿no? Porque también podemos tomar la otra contraparte, nos quejamos de todo el tiempo, no. Pero lo que sí podemos hacer es aprender a responder como respondió este hombre precioso del Señor. Ah, ok, mira, estamos pasando circunstancias complejas, sí, difíciles también, pero más son los que están conmigo que los que están en el mundo, o los que están conmigo que los que están con ellos. Son más los que nos rodean a nosotros que los que están afuera, ¿sí? Vamos a mirar, entonces, Primera de Juan 4:4 afirma esto que dice Eliseo. Dice Primera de Juan 4:4, pero más son los que están conmigo, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Mayor es el que está en mí. Les voy a contar una anécdota que me pasó esta semana. Por lo general, yo estimo mucho a la gente, a los habitantes de la calle. Me parecen personas muy especiales, con sufrimientos muy particulares. Y, pero pasó uno de ellos y empezó a hacerme como a rodearme y a gritar desesperado. Entonces, el señor que me estaba hablando se asustó y se corrió. O sea, él tuvo la reacción como, no, si le hacen esto, le hacen algo a ella, pues que se lo hagan a ella, a mí no. Y el señor con el quien estaba hablando se retiró y me dejó ahí. Entonces, yo invoqué esta palabra, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y no sé, fue muy extraño porque el hombre empezó a gritar, hacía unos movimientos muy extraños, como hacia adelante, como si me estuviera casi que danzando ahí al lado. Y salió y se fue. Entonces, invoqué esta palabra porque la estoy aprendiendo a vivir. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, ¿verdad? Entonces, esta palabra se la dijo Eliseo a Jesse. Solo que Jesse tenía mucho miedo porque es como si el ejército aquí no sé, de aquí de Colombia viniera y nos rodeara el apartamento, usted imagínese, y viniera solo por usted. Es muy difícil invocar esta palabra en momentos tan complejos, ¿cierto? Bien, pues resulta que Eliseo lo hace y anima a Jesse, pero más hermosos los versículos que vienen a continuación. Segunda de Reyes 17, capítulo 6, verso 17 dice, y oró Eliseo. Yo tengo la versión de la Biblia textual, cuarta edición,
Por esta razón, hay cosas que de pronto son diferentes en su palabra o en su Biblia. Y oró Eliseo diciendo, oh Jehová, abre sus ojos para que vea. ¿De quién le iba a abrir los ojos? De Jesse. Abre sus ojos para que él vea. Y Jehová abrió los ojos del siervo y miró. Y he aquí el monte estaba repleto de caballos y carros del fuego alrededor de Eliseo. Entonces, usted se imagina que nuestros ojos hubieran sido abiertos en los 3 sismos que pasamos esta semana. ¿Qué hicimos esta semana con esos 3 sismos? Pasamos anécdotas bien curiosas esta semana, ¿verdad? Porque es bien complejo cuando estamos en situaciones de muerte o vida. Y resulta que Jesse abrió sus ojos, el Señor permitió espiritualmente que él viera y ve que alrededor de los montes hay más carros de caballos, hay caballos y todos eran de fuego. Era un ejército celestial rodeando no solo los montes, sino a Eliseo también. Cuando él abre sus ojos, puede sentir, wow. Entonces, en los sismos que nos pasó esta semana, ¿se imagina que nosotros tuviéramos esos lentes color rosa y hubiéramos visto esa forma tan maravillosa que el Señor sostuvo los muros de su casa? Porque hasta ahora nadie nos dijo que de pronto se le hayan derrumbado o abierto o agrietado las paredes de donde estaba. Pero imagínense ustedes esos ángeles preciosos sosteniendo los muros para que no se cayeran de su casa, sosteniéndolo a usted, guardándolo bajo la sombra de sus alas para que nada le ocurriera. Pues déjeme decirle que si tuviéramos esos lentes color rosa, nosotros podríamos ver aún más y estar más seguros de la gracia que el Padre nos da, de ese poder tan majestuoso que tenemos, que nos guarda, que nos cuida. Ahora bien, nos guarda y nos protege. Pero si tu hijo o hija estás desobedeciendo a tus padres y estás en esa discoteca y te fuiste así nomás y te bebiste hasta el agua de los baños, pues ahí es difícil que nosotros invoquemos, pero mayor es el que está en mí que está en el mundo, porque es que también se ha tomado un juego la palabra del Señor y a veces lo acomodamos a las circunstancias. O si somos rebeldes con las palabras que los padres nos dieron en ese momento. O si tu hombre no eres proveedor de la casa. O si tu mujer eres irrespetuosa con tus hijos y con tu esposo. O si somos violentos para educar a nuestros hijos y causamos la ira de su corazón. Y si nosotros estamos haciendo eso, ¿será que sí podemos tener los lentes color rosa? O si de pronto nos colocamos los lentes color rosa, ¿será que veríamos un ejército a nuestro lado o realmente qué veríamos? ¿Mm? ¿Sí veríamos ese ejército que nos guarda y que nos cuida o más bien saldríamos corriendo de lo que está alrededor de nosotros? ¿Qué lentes podemos observar? Miren que Eliseo tenía puestos los lentes color rosa para que su vida realmente fuera vista como es. No le estoy diciendo que si usted lee la historia de Eliseo fue una historia muy dura. Los profetas en realidad pasaron vidas muy difíciles. Pero le estoy diciendo es que estos lentes que ellos tenían les permitía ver más allá de la realidad, más allá de lo que nosotros debemos ver, de lo que nosotros palpamos, podemos incluso sentir en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de la circunstancia, en medio de dolores tan complicados, en medio de cosas tan difíciles. Y yo sé que el Señor nos dijo y nos advirtió en su palabra que íbamos a tener aflicción, pero que confiáramos que Él ya había vencido al mundo. Y a veces tenemos todas estas palabras en nuestro corazón, lo sabemos, pero vivirlo es otra cosa, ¿verdad? El practicarlo día a día es otra cosa.
pero nosotros podemos en Cristo Jesús aplicar todas estas palabras, saber que la paz que nosotros tenemos proviene de Él, no proviene de nuestras circunstancias, porque imagínese usted, entonces si proviene de sus circunstancias, entonces pareceríamos un sub y baja. Hoy nos fue bien, nos fue mal, nos fue bien, mal, y así no la pasaríamos, bien mal, pero no podemos. Es difícil, claro. Es difícil cuando tenemos dificultades en casa, mucho más. Es difícil cuando tenemos dificultades en el trabajo, más. Y cuando todas esas circunstancias se deciden unirse, así como el destino final que le pasaba a los pobres chicos, una tragedia tras otra, hasta que morían, algo así puede que nos suceda en nuestras vidas, o que incluso en este momento usted esté pasando eso, que donde se enferma hasta el perro, o hasta las mascotas que tenemos en casa, o cuando pasan calamidades, pasan una tragedia tras otra, ¿cierto? Pero aún en medio de todas esas circunstancias, yo le puedo decir en esta mañana, mayor es el que está con nosotros, más fuerte es el que está con nosotros. Y Él ha prometido que Él nos guardaría, que Él nos sostendría con su mano derecha y nos esconde en su palma. Él nos sostiene con la diestra de su justicia, porque su brazo es fuerte y poderoso para tomarnos, para guardarnos, para salvarnos. Entonces, en esta mañana no importa esa circunstancia que usted esté pasando, y no es bueno tampoco que empecemos a negarla o a seguirla negando. No, sí estamos pasando por circunstancias difíciles, sí estamos de pronto siendo quebrantados, pero no somos ni derribados ni destruidos, porque sabemos en quién hemos puesto nuestra esperanza y nuestra justicia, no en el hombre, sino en el Señor Jesucristo. En Él es el que hemos puesto nosotros nuestra confianza. Pero miren tan lindo. Entonces, resulta, sigamos leyendo esta historia tan interesante, en el versículo 18, y cuando bajaron contra él, Eliseo oró a Jehová y dijo, hiere a esta gente con ceguera, te ruego. ¿A quién? ¿A quién ibas a colocar ciegos? A los sirios. ¿Quién? Los ángeles, ese ejército alrededor que estaba, que Jesse pudo abrir los ojos y ver ese ejército celestial que había. Eliseo ora y los ángeles se activan y tocan los ojos de los sirios y los ciegan. Los sirios, el ejército sirio, queda totalmente ciego. No puede ver. Impactante, interesante eso. Entonces, él los hirió con una ceguera totalmente conforme a la palabra de Eliseo. Nuestro Señor Jesucristo, comandando esos ejércitos, va y pasa y ciega los ojos de todos los sirios. Entonces Eliseo les dijo, Eliseo baja y les dice a los sirios, sale de la ciudad de Dotán y les dice, oigan, por aquí no es el camino donde ustedes buscan al varón que ustedes buscan. Versículo 20. Cuando llegaron a Samaria sucedió que Eliseo dijo, oye Jehová, abre los ojos de estos para que puedan ver. Ese ejército que Jesse había visto siguió detrás de Eliseo, guardándolo, protegiéndolo. Y Eliseo lleva a los sirios ante el rey de Israel. ¿Para qué? Para que les digan ahora sí que cómo fue. Ajá, cómo fue. Ahora sí, cómo fue. No, eso haríamos nosotros. Ahora sí, ustedes nos pensaban robar, pero mire, ustedes no tienen el poder de robarnos. ¿Qué hizo el rey de Israel? Y el rey de Israel le pregunta a Eliseo, ¿qué hago, padre? ¿Los mato? ¿Usted qué hubiera hecho? Lo mismo que yo, ¿cierto? Sí, eso démosle aquí que los acabamos y nos liberamos de estos berriondos que quieren todo el tiempo estafarnos, robarnos, y cualquier parecido con la realidad actual es una casualidad. Bueno, entonces seguimos en el versículo 21.
Y al verlos, el rey de Israel le dijo, ¿acaso los mataré, padre? Y él dijo, no, no los herirás. Entonces, dice Eliseo, ¿matarías tú a los que capturaste con espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que ellos coman y beban y vuelvan a sus señores. ¿Qué hizo? Entonces al rey de Israel le tocó comerse ese orgullo y esa rabia y ese fresquito cuando uno sabe que les pasó algo malo, pero no, dijo, no, Dios mío, tengo que ser un buen hijo de Dios. Les había hecho mal. Llevaban mucho tiempo siendo robados, maltratados por los sirios. Y ahora Eliseo dice que vaya y le prepare una fiesta para que coman. Pues sí, él obedeció, les preparó una gran cena y ellos comieron y bebieron. Entonces vemos aquí algo bien impactante. Los ojos de Jesse fueron abiertos para que él pudiera ver el ejército del Señor. Pero los ojos de sus enemigos fueron cegados para que no pudieran ver la gloria que estaba pasando al lado de ellos. Y fueron nuevamente abiertos para que aquellos a quienes ellos les hacían daño vieran la misericordia de Dios, vieran que ellos podían darle el pan y decirles, no importa lo que ustedes me hayan hecho, yo les libero y les damos pan para que coman y para que beban. Entonces miremos que el Señor también nos reta aquí hoy a mostrar ese amor y esa misericordia con aquellos que nos han abofeteado, con aquellos que hablan mal de nosotros, con aquellos que nos ultrajan, con si tenemos jefes complicados, compañeros difíciles, hogares complejos. Es mostrar que nuestros ojos también color rosa, esos lentes color rosa, puedan ver la misericordia del Señor que nosotros podemos mostrar aún a aquellos a quienes nos hacen tanto daño, a quienes nos ofenden, podamos mostrar de ese amor y esa misericordia. Este ejército quedó tan impactado que ellos se retiraron y dice la palabra de Dios, y les ruego que ustedes lean en el versículo 23, dice, estamos en el capítulo 6 de Reyes, ¿no? De Segunda Reyes. Entonces preparó una gran comida para ellos y cuando hubieron comido y bebido los dejó ir al ejército sirio y regresaron a sus señores y ya no volvieron a entrar cuadrillas de Siria, es decir, no entraron más en la tierra de Israel. Era tan impactante ese amor y esa misericordia que ellos mostraron a estos enemigos que los dejaron en paz. Entonces, pidámosle al Señor esa fuerza y esa fortaleza para que nuestros ojos sean abiertos en esta mañana a ver las circunstancias como realmente son. Yo sé que es difícil. Yo sé que hay situaciones que nos quebrantan y nos acongojan el corazón. Yo lo sé. No son ajenas para nosotros todas las cosas que nosotros sabemos y aún nos pasan como casas. Pero desde lo profundo de mi corazón yo les invito a que podamos aferrarnos a los lentes color rosa, que es la manera en que el Señor nos invita en esta mañana a que veamos la vida, a que veamos realmente su promesa y confiemos en Él, confiemos en Él. Esta palabra, cuando llegó a mi vida, fue algo bien impactante, algo bien especial por todas las circunstancias que nos rodean como casa. Y poder ver que mayor es el que está con nosotros en medio de las dificultades diarias que pasamos. Mayor es el que está con nosotros. Voy a terminarles de leer la carta para concluir. Recuerden esta carta de esta niña y quedamos en que ella le iba a enseñar junto con sus padres el amor de Cristo a su nuevo esposo con todas las circunstancias que le pasó. Queridos padres, quiero decirles que la torre de la universidad nunca se quemó. No tuve tampoco que saltar por la ventana y no conozco a ningún Eric. Por tal motivo no estoy en embarazo.
Lo que realmente sucede es que perdí 2 materias de la universidad, pero yo les conozco tan bien y sé que esto hubiera sido una tragedia para ustedes. Por esta razón, quise mostrarles un peor panorama. Les amo y este fin de semana iré a visitarles. Entonces, no había de la historia, nada de eso pasó. Su hija sabía que sus padres se iban a colocar muy mal por el hecho de que había perdido 2 materias y quiso mostrarles un panorama peor para que ellos vieran la circunstancia tan pequeñita que era perder 2 materias de la universidad. Así que si en esta mañana estás pasando una circunstancia bien difícil, quiero animarte y quiero decirte, no es una tragedia. Y aun si tú lo consideraras que fuera una tragedia, quiero animarte y decirte que el Señor está con nosotros. Y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es mayor Él. Es mayor el que nos guarda. Es mayor el que nos cuida. Es mayor el que tiene la fuerza para amarnos. Y Él nos incita y nos insta en esta mañana a que confiemos en Él. Y si tú sobreviviste a estos 3 sismos que tuvimos en Bogotá y que probablemente me vas a ver y nos vas a ver en diferido después, démosle gracias al Señor, porque Él fue el que sostuvo a través del ejército que nosotros no podemos ver, los muros, las calles, todo donde tú estabas, estaba ahí, Él guerreando y peleando por nosotros, a favor de nosotros, a favor de nuestra vida. Y Él es el que pelea por ti a diario, cuando tú sales a trabajar, cuando tú sales a aconsejar a tus hijos, cuando hablas con tu cónyuge, cuando aconsejas a tus hermanos, cuando estás ahí por tu familia, cuando estás ahí por los demás, por tu prójimo, cuando estás en las circunstancias de un hospital y te encuentras a tantas personas sufriendo también. Ahí en ese momento el Señor también está guardándonos, protegiéndonos, cuidándonos. Él no descansa. Pareciera a veces que sí, que nos ignora, que a veces ni nos escucha, pero Él está ahí, Él es fiel y Él no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Él es Dios. Entonces confiemos en que Él tiene nuestra vida guardada en sus manos y que nosotros solamente con la fe de Jesucristo y el Hijo de Dios debemos confiar en Él. Sé que puede ser difícil lo que estamos hablando en esta mañana, pero pongámonos los lentes color rosa y veamos realmente cómo son las circunstancias. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Padre, por todas las circunstancias difíciles que podamos estar pasando. Por esas circunstancias que a veces, Señor, vencen nuestro ánimo, vencen nuestro corazón, logran afligirnos, logran, Señor, sacarnos del gozo que tú quieres que nosotros tengamos. Pero hoy te decimos, mayor eres tú, porque estás en nosotros, que el que está en el mundo tratando de hacer maldades y daño, no solo a nosotros, sino al mundo entero. Mayor eres tú, Padre, que recibes la gloria y la honra de parte de todos nosotros, tus hijos. Gracias, Dios, por habernos protegido. Gracias por protegernos. Gracias porque no descansas nunca. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y porque tu palabra dice que tu misericordia es para siempre, para siempre. Eres Rey infinito. Te adoramos, Señor, en esta mañana y oramos, Padre, a favor de todo el ministerio Yo Soy, de las personas que están ahora conectadas y de las que van a conectarse para vernos. También bendecimos sus vidas y oramos para que tu fuerza y tu fortaleza nos siga acompañando hasta el fin de nuestros días, porque creemos en ti, porque aquel que inició la buena obra en nosotros será fiel en completarla hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Te damos la gloria en Cristo Jesús. Amén.